La responsabilidad de los socios en las liquidaciones. Dr. Hernando Meza, Derecho Concursal. Para entender la responsabilidad de los socios debemos determinar principalmente su aplicación. Es decir, su aplicación depende del tipo de sociedad en la que se tenga. Tales como las sociedades anónimas o las sociedades por acciones simplificadas cuyas responsabilidades se limitan únicamente a los aportes suscritos, es así como también existen las sociedades colectivas donde los socios responden de manera solidaria, ilimitada, pero subsidiaria frente a terceros, lo anterior respetando la prelación de créditos y determinando responsabilidades según el inventario de bienes de la sociedad, tal y como lo establece el artículo 242 del Código de Comercio. Los demás efectos legales. Los bienes inventariados determinarán los límites de la responsabilidad de los liquidadores como tales. Respecto de los asociados y de terceros, la Ley 1116 del año 2006 se trajo muchas innovaciones en la cual el liquidador como los diversos acreedores pueden utilizar acciones de responsabilidad en contra de los socios, administradores, contadores, accionistas y además con el fin de perseguir solidariamente en conjunto o de manera subsidiaria los bienes en aras de proteger los créditos. Artículo 60. Cuando sean insuficientes los activos para atender los pasivos de la entidad deudora, el liquidador repetirá contra los socios el pago del valor de los instalamentos de las cuotas o acciones no pagadas. Artículo 82. Responsabilidad civil de los socios, administradores, revisores fiscales y empleados. Un acreedor presenta una acción para exigir el pago de una deuda faltante si indica o donde se denote que la conducta es maliciosa o desleal de una o más partes. El acreedor puede presentar esta acción para exigir el pago de una deuda faltante si se utiliza la sociedad para cometer fraude. En dicho caso, el socio será personalmente responsable de cualquier deuda pendiente que surja de sus acciones independientemente afectar de forma deliberada o negligente la solvencia de los acreedores, de modo que en tales casos, los socios que hayan demostrado no comprender el comportamiento descrito anteriormente no son personalmente responsables de la deuda. En todo caso existe la responsabilidad civil para los socios, los cuales deberán responder por todos los daños causados. Después de que se demuestre el nexo causal deberán responder por el lucro cesante y daño emergente o cualquier afectación al patrimonio de terceros. En Colombia, los socios pueden ser considerados responsables penalmente en caso de comprobarse conductas dolosas y delitos tipificados por la ley. Si se demuestra que se utilizó la estructura empresarial para llevar a cabo acciones ilegales, como el fraude, y si la situación de crisis de la empresa se debió a este tipo de actividades, los socios pueden ser penalizados. Asimismo, si los bienes de la sociedad son malversados y esto conduce a un proceso de liquidación, o si se omiten los deberes legales con la empresa, se pueden aplicar diferentes tipos de sanciones. Es importante destacar que, aunque la entidad sea una persona jurídica, sus administradores o quienes sean responsables de las acciones pueden ser penalizados con penas privativas de la libertad. Levantamiento del velo corporativo o penetración de la personalidad jurídica. Esta es una figura que busca la protección de los terceros desconociendo el tipo de sociedad y la protección de los socios, enfocada en la Ley 1258 del 2008, artículo 42, estableciendo que, cuando se utilice la sociedad por acciones simplificadas en fraude a la ley o en perjuicio de terceros, los accionistas y los administradores que hubieren realizado, participado o facilitado los actos defraudatorios, responderán solidariamente por las obligaciones nacidas de tales actos y por los perjuicios causados. Teorías. Dentro de las teorías del desligar se pueden observar la teoría de la responsabilidad jurídica, teoría de la limitación de la responsabilidad de socios con respecto al pasivo social, teoría a favor de extender la responsabilidad de los socios, entre otras. Teoría de la independencia patrimonial para socios. Según esta teoría, se pueden lograr varios efectos beneficiosos para los socios, como la independencia patrimonial. Esto significa que el patrimonio de la empresa es distinto al patrimonio personal de los socios, lo que crea una separación y evita la confusión entre los dos. De esta manera, se establece un velo o fuero que protege el patrimonio y asegura su integridad. Teoría de la limitación de la responsabilidad de los socios con respeto y pasivo social. Los socios en una sociedad en ciertos tipos de estructura societaria en los cuales se pueden observar las sociedades limitadas o las sociedades por acciones, en las cuales los socios no son personalmente responsables de las deudas o cualquier tipo de obligaciones que tengan en la empresa más allá de su único aporte inicial o inversión en la sociedad. En otras palabras, los socios solamente responden por el valor aportado a la sociedad en el cual su responsabilidad está limitada al capital que hayan invertido. Extensión de la responsabilidad de los socios por el pasivo.
Existen varias doctrinas en las que se propone una serie de normas para extender la responsabilidad de los socios por el pasivo social. El objetivo es tener en cuenta la oportunidad de hacer extensiva la responsabilidad sin afectar las acciones de mercado público de valores. Los accionistas serán responsables en proporción al monto de sus respectivos aportes, y según el libro de Derecho Concursal del Dr. Meza, también pueden ser llamados de manera subsidiaria una vez que el patrimonio de la sociedad se haya agotado. Además, se debe considerar si la persona afectada pudo haber sido informada previamente sobre los peligros de la sociedad. En caso de que sí, la responsabilidad se extenderá a los socios. En consecuencia, estas empresas deben estar aseguradas para cubrir los daños que puedan haber causado a la sociedad. Causales de la desestimación de la personalidad jurídica. Estas causales hacen parte de la jurisprudencia del derecho creado por los tribunales, las cuales traen a colación las causales de desestimación de la personalidad jurídica, violación de formalidades legales y estatutarias. Desconocer y no respetar la estructura societaria en este tipo de situación implica no cumplir con el propósito del socio controlador o mayoritario. Operaciones con el socio controlador o mayoritario. En esta causal hay que tener en cuenta el tipo de sociedad que se constituye, el cual es un instrumento que sirva al socio para cumplir con sus propósitos. Confusión de patrimonios y negocios. En algunas situaciones, no se puede distinguir entre los bienes de un socio controlador y los de la compañía, lo que provoca una falta de independencia patrimonial en la entidad jurídica. Esto significa que existe la posibilidad de que los bienes del socio se confundan con los activos de la empresa, lo que puede incluir propiedades y terrenos. Fraude a los acreedores o socios. La mala fe siempre será un determinante que entra en juego en perjuicio de los acreedores o socios minoritarios, lo cual es fundamento suficiente para desestimar la personalidad jurídica a la sociedad. La desestimación de la personalidad jurídica, el cual responde a esto y hace énfasis en dos planteamientos: el principio de la limitación del riesgo propio de las sociedades de capital, el cual puede atenuarse mediante tesis del desconocimiento del velo societario, el cual únicamente surge en los cuales se ha presentado fraude, simulación, infracapitalización, abuso del derecho u otras conductas reprochables, y en el control de la sociedad, en el cual la responsabilidad es aplicable subjetivamente porque la culpabilidad tiene gran consideración dentro de esto. Por otra parte, el abuso del derecho como regla general abarca las mayorías de situaciones generadoras. En este sentido, cuando se abusa de la limitación, no es necesario de tal abuso se realice con dolo culpa, el juez procederá al apartamiento de la personalidad jurídica de la responsabilidad limitada como un caso de punibilidad del abuso que incurrió el socio mayoritario, por lo cual no sería necesario estos elementos.